J-PAL parte do princípio que pobreza é um fenômeno complexo, urgente, persistente e que para isso a gente precisa, para esse problema multidimensional, a gente precisa de soluções que também sejam multidimensionais. Nosso papel é tentar gerar conhecimento sobre o que funciona, gerar conhecimento de forma em que a gente realmente tenha certeza que aquela política pública está gerando um impacto sobre uma série de indicadores. J-PAL se estableció en la Oficina de América Latina y el Caribe en el año 2009, en una colaboración de la Oficina Central de J-PAL, de la contribución de la Fundación Colunga y de un conjunto de académicas y académicos que estamos basados en el Instituto de Economía de la Universidad Católica en Chile. Queremos seguir impactando vidas en la región de Latinoamérica y el Caribe a través de la evidencia, a través de una institucionalización del uso y generación de evidencia, a través de la generación de capacidades y a través de impulsar políticas públicas efectivas. Una tarea fundamental y un modo fundamental de hacer esto tiene que ver con la generación de nueva evidencia empírica que se relaciona muy fuertemente con el trabajo que hacen muchísimas personas, ¿no es cierto?, que son afiliadas e invitadas a trabajar en la red de académicas y académicos de J-PAL. A gente tem esse primeiro papel que é gerar mais evidência, principalmente sobre coisas que a gente sabe pouco. Una de las grandes virtudes o las gracias de J-PAL es que de alguna manera va un paso más allá y trata de que ese uso de evidencia, esa generación de evidencia, se institucionalice en los países, ¿no es cierto?, en los gobiernos, en instituciones de la sociedad civil. Y ahí se ha ido avanzando, yo creo que en innovaciones muy interesantes en la región. J-PAL tem pouco esse papel de encontrar formatos que funcionem e que sejam úteis para quem está ali no dia a dia, na tomada de decisão, na adrenalina, né, de ter que tomar decisões que vão afetar a vida de pessoas. Nosso papel prover, né, através de cursos, através de pequenos workshops que a gente faz, etc., esse tipo de informação para quem está do outro lado tomando decisão sobre onde coloca dinheiro e que tipo de política pública que é adotada. Tanto capacitar a personas, ¿no es cierto?, basadas en la región que tienen que tomar decisiones de políticas públicas, como también generar colaboraciones muy fuertes con actores locales del mundo académico y fuera del mundo académico. Queremos seguir reforzando aquellas problemáticas en las que nos hemos enfocado a lo largo de 20 años. Primera infancia, educación, mercados laborales, equidad de género e diminuir os efeitos do cambio climático. A gente prepara a região, né, quem está tomando decisão na região, para pensar a América Latina do futuro.